La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para charlar un poquitito con nuestros jóvenes. Es tan lindo, tan hermoso conocer las actividades, la creatividad que tienen, el esfuerzo, la lucha también, de lo que nosotros tal vez muchas veces hemos dicho y decimos que los jóvenes son el futuro, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Pero sin embargo, yo les puedo decir, y también ustedes seguramente, que los jóvenes son los que ya están llevando adelante tantas actividades y le dan tanta vida a nuestras comunidades, a nuestras familias. Hoy le estamos recibiendo aquí a nuestras invitadas especiales. Ellas, como siempre, se presentan y así le vamos conociendo, y después las actividades y las propuestas que también nos traen aquí a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces, muy bien, bienvenidas a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir sobre todo en este día sus actividades y lo que son ustedes y lo que están haciendo también. Bueno, vamos a comenzar aquí a mi derecha. Vamos a comenzar contigo. Decinos un poco tu nombre, comentanos qué estás haciendo, si estudiaste, y después ya vamos a ir entrando en los detalles de lo que significa también tu actividad, de la propuesta que hoy ustedes nos traen. Bienvenida a Jóvenes para los jóvenes en familia. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, querido padre Víctor. Soy María Lourdes Gamarra Jiménez, tengo 26 años, de la ciudad de San Lorenzo, egresada de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana y muy honrada y contenta de participar en este hermoso programa. Lourdes, ¿dónde entonces eso que me estaba diciendo? Que estudiaste ingeniería en Ecología Humana. Ecología Humana, primera vez que yo estoy escuchando eso. A ver, explícame un poco, ¿en qué consiste eso, Lourdes? Primera vez, padre, la carrera yo por lo menos, tal vez yo hablo mucho de teología, sí. Hablo mucho de la Biblia, pero Ecología Humana, explícame un poco así también, vamos, ya está, ¿cómo se dice? Sí, la carrera como tal, acá en Paraguay ya tiene más de 33 años. A la cuenta, hace mucho entonces. Sí. Tiene un enfoque específico porque se hizo un proyecto especial acá en Paraguay para estudiar el problema que había en ese entonces en la zona rural. Por eso tiene un enfoque peculiar acá en Paraguay. Y en otros países, específicamente la relación de los seres humanos con su entorno inmediato, con el ecosistema, es la actividad que hacemos las personas dentro de nuestro ecosistema. Y bueno, acá en Paraguay se enfoca especialmente en las familias rurales y actualmente urbanas y periurbanas. Vos terminaste ya eso, Lourdes, ¿verdad? Así es. ¿Y sí. ¿Dónde estás trabajando entonces? Actualmente estoy en búsqueda estoy desempleada, sí. ¿Estás desempleada? Estoy desempleada. Entonces, bueno, pero ¿hace cuánto que terminaste, Lourdes, esta carrera? No, hace mucho. Padre, hace poco. Hace y hay muchos que están en esta carrera de Ecología Humana. Sí, un poco más de 320 profesionales. ¿En serio? Sí, ingenieros en ecología humana, así es. Ya. ¿Pero ustedes qué hacen? ¿Acompañan ¿Acompañan a las familias? ¿Qué es lo que hacen? ¿Concienciación? ¿En qué consiste un poco el área de trabajo específico? Sí, especialmente acompañamiento. Somos como gestores del desarrollo netamente rural, ¿verdad? En territorios rurales. Y nos encargamos de gestionar o de promover la seguridad alimentaria para ver el bienestar de las comunidades y que todas las familias estén satisfechas en todas sus necesidades básicas específicamente. Y todos los profesionales están distribuidos en el territorio nacional en diferentes áreas. Están en organizaciones no gubernamentales, también gubernamentales, trabajan en sectores privados, públicos y entre otros. Actualmente yo estoy, como te mencioné,
sin empleo, pero sí, hay mucho campo laboral muy extenso. Se lo estoy esperando a mi momento. Sí, buscando, esperando mi momento. Claro. Sí, sí. No, por eso, porque me está diciendo y con la explicación, por eso que quería saber, pero ya más o menos dijiste que se puede hacer también con cuestiones privadas, ¿verdad? Así es. Porque yo medio de repente pensé ya hacia el Ministerio de Agricultura Sí. o esas cosas. Sí, pero sí. ahí pues, hoy en día si vos no entras en la política, si no sos amigo de fulano, etcétera, de ahí que yo voy. No, Pero por eso nomás te pregunté, pero vos dijiste que hay muchos campos de trabajo, ¿verdad? Así es. Pero en fin, porque nosotros lo que estamos haciendo sí que es con cuestión de la ecología, ñamo pero la ñandeneta, ¿verdad? Todo lo bueno. contrario. Y vos dijiste de cómo vivir con el medio ambiente, ¿verdad? Sí, no es solo un trabajo del ecólogo humano, sino de todos, ¿verdad? Claro, por eso. Pero ustedes entonces tienen una responsabilidad mucho más grande en ¿cómo se dice? Concienciarnos Así en es, este así aspecto. es, Bueno, así es. vamos a seguir hablando, pero te tengo que llamar un día solo para hablar de esto entonces. Sí, Pues- ay, sí, quiere. Para Yo hablar con un muchísimo poco. gusto, Sí, padre, sí, bueno. sí. Entonces, Lourdes, vamos a presentarle un poco a tu compañera. ¿Qué tal? Bienvenida también a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo soy María Belén Gamarra, soy licenciada en Administración Agropecuaria, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. A la cuenta, entonces ustedes están siempre ecología, agropecuaria. Siempre en el sector agrario. Son amigas entonces ustedes, ¿verdad? Somos hermanas. ¿Son hermanas? Sí, somos A la cuenta, ahora sí que ya caigo del cárcel. En serio. Bueno, ¿quién es mayor? Tengo que adivinar. Adivina, padre. ¿Quién es Pum, mayor? pum, 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 pum. Y vos posiblemente, Lourdes, porque ya lanzaste lo así. ¿Quién es mayor? Dijiste. Vos sos mayor, ¿verdad? Yo soy la mayor, Viste, te sí. impusiste enseguida, por eso me di cuenta. Bueno, ¿y cuántos años se llevan de diferencia? 2 años. 2 años. ¿Cuánto tenés, Lourdes? 26. 26, Y 24. 24, Ah, exactamente. bueno, Belencita, contanos un poco, y vos estás entonces en esta cuestión agropecuaria, ¿dónde estudiaste? ¿Y vos estás desempleado o ya estás empleada? Ya estoy empleada. Vos ya estás. Yo estoy en el área administrativa de la Dirección de Posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNA. A la cuenta. Estoy hace un mes exactamente después de haber egresado y estoy llevando todas las gestiones administrativas y académicas de lo que sería posgrado. En Las serio. O sea, la parte. especialidades, maestrías, capacitaciones y demás. En serio, mira qué lindo, che. Bueno, pero nosotros estamos aquí. Esa es un poco la profesión de ustedes como tal, pero sobre todo ustedes vienen para comentarme un poco lo que están haciendo también en su comunidad. Me dijeron que viven en San Lorenzo, ¿verdad? Sí, somos Bueno, ¿y qué es lo que hacen? ¿Dónde están? ¿Qué barrio están? ¿Qué capilla tienen? ¿Cómo es la cuestión, Belén y Lourdes? Estamos actualmente en el barrio Santo Rey. Nuestra comunidad también lleva el nombre de Santo Rey 1. Actualmente estamos llevando a cabo varias actividades para poder fortalecer nuestra comunidad, tanto a nivel de los infantes, de los niños, como también a la juventud. Tenemos movimiento juvenil, tenemos coro de niños, tenemos equipo pastoral que involucra también a todas las familias, la gente adulta, y estamos encabezando la mayoría de las actividades mientras, como siempre decimos, tengamos vida, salud y energía, porque Dios nos da esa capacidad de poder administrar también nuestro tiempo y ese talento que adquirimos también ya de O nuestros sea, antepasados. servir ahí a la comunidad donde ustedes están viviendo, ese es entonces. Exactamente. Y desde- Generalmente llevamos Sí. ahí en nuestro barrio todo lo que podamos. Ya. ¿Y desde qué edad más o menos? Ustedes viven en el barrio, me dijiste, ¿verdad? A ver un poco, Lourdes, de cuántos años ustedes que están ahí metidos en su comunidad, en su capilla. ¿Es una capilla? Es una capilla, sí, Ya. sí. Es una Depende capilla. de qué parroquia esa. Depende de la parroquia Virgen de los Remedios y de la diócesis de San Lorenzo. Estamos dentro del decanato 1 Ya. de la diócesis de San Lorenzo. Y ¿Quién es el párroco ahora actualmente ahí en Virgen de los Remedios? ¿Verdad? Virgen de los Remedios, el padre Vicente Segovia Colmán. Ah, y Padre Vicente es el director de Radio Así es, María de también. Radio María, sí, Ya. así es. Y actualmente tiene 9 años la parroquia Virgen de los Remedios. Ah, o sea, como parroquia. Como parroquia, como parroquia. Ya. Y- De capilla pasó como capi- directamente ¿En serio? a A parroquia. Así. Sí, Fue sí. una bendición que hemos recibido todos dentro de la comunidad. No fuimos cuasi parroquia, nada, directamente de capilla a parroquia. Fue un cambio brusco que nos movió a todos, ¿verdad? Como comunidad, pero fue una muy linda experiencia.
Sí, estamos sirviendo dentro de nuestra capilla, Santo Rey 1, como lo mencionó mi hermana. ¿Y por qué ese Santo Rey 1? ¿Quiere decir que hay un Santo Rey 2 y 3, 4? ¿Cómo es? Sí, padre, la historia es para otro programa también, pero, Sí. pero más bien muy brevemente, Sí. hay otra comunidad que nosotros veneramos a San Baltasar, San Baltasar. y otra comunidad venera a San Baltasar también. San Baltasar también. Sí. Claro. Pero como hay dos comunidades dentro de una misma parroquia, entonces para poder diferenciar Santo ya, Rey ya, 1 ya. y Santo Rey 2. Ya, no es que usted se fue y jugaba moquete ahí, se peleaba y dijo, bueno, nosotros aquí construimos nuestra porque la capilla. jerarquía- Nosotros somos uno, ustedes son dos. La jerarquía era diferente, Sí, estaba sí. dividida en sectores, sector 1, sector 2, sector 3. Luego de volvernos dentro de parte de la parroquia Virgen de los Remedios, estamos como comisión 1, 2 y 3, 4. Formamos parte de la comisión 1 y dentro de la comisión 1 está la capilla Santo Rey 1 y la capilla Santo Rey 2. Ya, o sea, pero ustedes tienen específicamente a uno de los reyes, ¿verdad? Sí, a ¿Y uno qué de es lo que ese rey lleva? San Baltasar, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que le regala a Jesús? el Oro, incienso y mirra, dice. ¿Qué pasará entonces? Va, Eva, oro, incienso o mirra. ¿Qué a vos te gustaría, Belén? ¿Te gustaría el oro, el incienso o la mirra? El oro. El oro. Pero Santo Rey lleva el incienso. Ah, sí, y a vos, el Lourdes, ¿qué te gustaría? ¿Oro, incienso o mirra? Y tenés que saber el significado de los tres, ¿verdad? Sí, sí. Porque si no, vos dijiste oro porque todos pensaban, y lo que están viendo la tele también, todos pensaban, yo quiero el oro, yo quiero el oro. Pero sin embargo, el oro no tiene nada que ver con la platita. A pesar de que todos quieren el oro para eso, ¿verdad? Pero no les voy a explicar. Investigarse en Google. Está San Google, como dice la gente hoy. Bueno, y ahí en la comunidad, Lourdes, ¿cómo ustedes se organizan? Los chicos, los grandes, los jóvenes. Escuché que me dijeron algo de los grupos juveniles también. Sí, sí. Bueno, padre, tenemos un coro de niños. Nuestro servicio ya en la comunidad hace de un poco más de 15 años, específicamente yo. Hace 15 años que ya estoy después de terminar la cuarta etapa de mi primera comunión. Bueno, ya me quedé ahí dentro del coro de niños y soy un fruto también de los primeros fundadores. Y hay un coro de niños. con Pero más de si vos me 30 estás niños. hablando de coro de niños, entonces vos me estás hablando que tienen músicos. ¿Vos tocás algo? ¿Vos también, Belén? Sí, sí, así es, sí. ¿Qué instrumento te gusta ejecutar, Lourdes? Ay, a mí me gusta ejecutar la guitarra, pero yo ejecuto el teclado en... A la cuenta. Entonces quiere decir que vos sos mujer orquesta. Andas ahí en la hombre orquesta, así mujer orquesta. A ver, ¿qué instrumento tocas entonces vos, Lourdes? Decime. ¿Guitarra? No, yo ejecuto el teclado. El teclado. Sí. ¿Estudiaste el teclado? No aprendí a... Así, lo fuiste aprendiendo de oído. Ya porque sí. te gusta, porque había necesidad, etcétera, etcétera, y así por eso. Bueno, así entonces nosotros estamos aquí conversando con Lourdes y con Belén. Vienen desde San Lorenzo, me dijiste, ¿verdad? Sí. De la capilla Santo Rey 1 y con varias así lindas actividades. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí con estas dos hermosas niñas, 24 y 26 años. Niñas yo les digo, pero ya están señoritas, ¿verdad? Una que está ya trabajando a full, nada más y nada menos que en la universidad, luego me dijo Belén, ¿verdad? Así mismo. Bueno, te felicito. Y Lourdes, entonces, que también está con toda la cuestión de la ecología Sí. humana, ¿verdad? Qué interesante eso. Pero ahí ya enseguida alguno ya te va a contratar que te está viendo
que te va a llamar enseguida al oído. Bueno, pues nosotros estamos hablando de nuestros temas y esto es muy interesante. Lourdes, vos también tocás algún instrumento. ¿Qué para tu instrumento? Belén. Belén. Ah, Lourdes ya me dijo. Lourdes ya me dijo que era el órgano y la guitarra. Así es, padre. Bueno, pero y aprendiste así nomás, me dijiste, o sea, de oído, todo eso. Bueno, qué interesante. Y vos entonces, Belencita, a ver, contame un poco cómo es la cuestión de la música. Primero vos, cómo comenzaste, qué es lo que te gusta, qué instrumento estás tocando y después vamos a hablar del coro que tienen ustedes. Sí, y la verdad, la música la llevamos en la sangre. Ya nuestros abuelos, también nuestro papá estuvo integrando grupo musical, también coro justamente de la parroquia Virgen de los Remedios, que en su momento cuando era capilla. Y nosotros, ya que crecimos en ese ambiente de cultura y de música, adquirimos esos conocimientos de manera empírica. Luego él me fue incentivando también a involucrarme más con algún instrumento que precisamente fue la guitarra. Él me enseñó los primeros acordes y luego ya fui desarrollando también mi oído musical y esa pasión por todas las áreas también y todos los instrumentos que pudiera ser relacionado, como el bajo, también el teclado, porque todos los instrumentos van ligados. Una vez que uno maneja la teoría musical en general, ya tiene la capacidad cuestión de practicar y aplicar. Exactamente. Y bueno, después estuvimos también adquiriendo algunos conocimientos en el Instituto Municipal de Artes de San Lorenzo a nivel vocal. Estudiamos artes integradas en el primer centro de formación de artes integradas del Paraguay y todos esos conocimientos. ¿Dónde eso, Belén? Artes integradas, me dijiste. A ver, aquí voy a aprender otra cosa nueva. ¿Qué es eso de arte integrada? Generalmente cuando decimos arte, tendemos a elegir una rama específica. Claro, decimos arte, decimos danza, pintura o música, ¿verdad? Sí. Y sin embargo las artes integradas, como lo dice su nombre, es la integración de todas las ramas del arte, tanto teatro, música, pintura, producción de eventos, tanto escenografía, todo lo que pueda involucrar, llevar a cabo una actividad tan grande como un musical, algún concierto, alguna zarzuela. Entonces esa carrera que era denominada licenciatura en artes integradas fue involucrada en la ciudad de Fernando de la Mora y estuvimos participando, no en su totalidad. ¿Cuántos años eso? ¿Cuántos años? 6 años. 6 años. 6 años. Pero ¿Cuántos años ustedes hicieron? 4. 3 o 4 años. O sea, Nosotros llegamos a terminar. con el cursillo. ¿Y qué, por ejemplo, hiciste? ¿Pintura hiciste? Sí, todas las ramas. O sea, que sabes pintar. Debíamos hacer todas las ramas. Todas las ramas. Sí o sí. Sí, pero entonces, mira, esto me hacen acordar a ustedes. Ustedes saben que en época del Renacimiento, estamos hablando de 1500, esos grandes pintores, etc. Ellos eran músicos, científicos, filósofos, artistas, de todo hacían. Entonces, yo también de Da Vinci va a hacer Exactamente. Y era una actividad muy linda que no quisimos desaprovechar, entonces las limitaciones eran, por ejemplo, la ubicación del centro que luego se mudó a Asunción. Y entonces para que los niños de nuestro barrio no sufran todo ese proceso que nosotros o nosotras sufrimos de ir hasta cierto lugar, invertir mucho dinero y tiempo, quisimos traer eso a nuestro barrio y abrimos un pequeño taller de artes en el cual estamos enseñando pintura con una amiga que también fue nuestra compañera del estudio. Estamos enseñando teclado, canto, guitarra, pintura. O sea, ustedes al mismo tiempo que están ayudando en su capilla, en su comunidad, además de que ustedes estaban estudiando en la universidad, además de todo eso, otra vez estudiaban arte integrado. Así mismo. ¿Y cuántas horas tenía un día para ustedes? 26, 28 horas. Fabricamos, sí. Y justamente fue un gran problema porque ya los domingos no compartíamos en la familia, dejamos de lado la familia, dejamos de lado la juventud, la vida misma para poder formarnos y formar a más personas también en este hermoso mundo. Pero ahora ya están un poquitito más calmaditas. Exactamente, estamos... ¿Terminaron? Vos por lo menos ya terminaron. Sí. El Lourdes así me respira y parece que todavía no tanto. ¿Por qué Lourdes? ¿Por qué?
No, es que es todo un desafío, padre, porque como jóvenes que somos, Sí. tendemos a flaquear y a poner muchísimos obstáculos. Claro. Entonces queremos, sí, está muy bien, priorizar nuestros estudios, priorizar la familia, nuestras actividades. Y cuando nos adentramos en el servicio dentro de la comunidad, cuando ya dijimos sí a un proyecto que yo siempre digo y repito, que es el mismo llamado de Jesús, de Dios, para dentro de la comunidad. Pero ya si ya dijimos sí a ese proyecto, entonces ¿por qué le vamos a dejar? Entonces era un desafío llevar todo a cabo, porque mucha gente nos decía que queríamos abarcar todo y que no podíamos hacer. El que mucho abarca, poco aprieta, dice, ¿no? Esa frase, padre, yo la escuché Escuchaste muchísimo mucho. en todo este tiempo, sí, Claro. en 6, 7 años atrás. Pero la verdad que no es así, es que sí se podía. Era cuestión de organizarnos, de acomodar nuestro tiempo y de llevarlo todo a cabo, porque tanto conocimiento de estudio que íbamos acumulando era nada más y nada menos para que compartir con el próximo, en este caso con los niños de nuestra comunidad. Y este estudio de arte, lo mencionó Belén, está encabezando, llevando a cabo nuestra compañera, Marialí Pesolani. Se desarrolla dentro de su domicilio, en su salón, sí, pero al fin y al cabo son niños de la comunidad que se van y se forman. Y dentro de nuestra capilla, yo pienso que el coro, el RDGES, no habíamos mencionado todavía el nombre, Rebaño de Jesús, es como una escuela de evangelización, porque ahí los niños ven que la profe Belén o la tía Belén ejecuta la guitarra, o que la tía Lourdes ejecuta el teclado y también quiere aprender. Claro. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Van, por ejemplo, a este estudio de arte, o de manera particular, porque ya fueron como 6 o 7 niños a los que le impartimos estos conocimientos básicos. Yo no te digo, padre, de teoría musical, con partituras ni nada. Claro, No, claro. es netamente conocimiento empírico, de musicalidad, de oído, Sí. donde los niños van aprendiendo. Y cuando nosotros ya seamos un poco más adultas y ya tengamos otras responsabilidades, serán ellos los que vuelvan Van a llevar, encabezar ¿verdad? y llevar a Sí, cabo. sí, ¿Cómo lo hicimos nosotras? Porque antes de cuando estábamos iniciando, yo te comenté, padre, que somos frutos de un grupo de jóvenes también, así que nos formaron a nosotras. No es que nos enseñaron, pero aprendimos también Claro. de ellos. Le fueron entusiasmando. Claro, entonces quedamos en vez de ellos y bueno, así vamos progresando. Claro, qué lindo. Bueno, así entonces estamos escuchando hoy aquí a Belén y a Lourdes que vienen a compartir de la comunidad de San Lorenzo, Santo Rey 1 y después administración, me dijiste ahora, Agropecuaria. agropecuaria y después la ecología humana. A la cuenta muchas cosas estoy yo aprendiendo hoy en este domingo con ustedes. Ahora lo que tengo que aprender es la música con ustedes, ¿verdad? Bueno, así entonces, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos en este domingo, como siempre, compartiendo con nuestros jóvenes, en esta oportunidad con estas dos hermosas niñas que vienen desde San Lorenzo, Santo Rey 1. Bueno, decime un poco, Belén, quiero saber qué es lo que ustedes están haciendo también, porque supongo que hay jóvenes en esa comunidad donde ustedes están trabajando.
Asimismo, padre, tenemos un movimiento juvenil llamado DIMIC, Discípulos y Misioneros de Cristo. A ver, ¿cómo es? DIMIC. 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 Sí, Discípulos y Misioneros de Cristo. Y de Cristo. Así Ah, es. con la C entonces, Con la DIMIC. C, DIMIC. Ya. El movimiento juvenil trabaja exclusivamente con niños, porque nuestro fuerte siempre fue trabajar con niños, entonces tratamos carisma. de enfocar Así. todas nuestras actividades, teniendo en cuenta también que la comunidad tuvo un momento de muy poca y muy baja participación de parte de las familias. Entonces, a través de los niños también se acercan los hermanos, los padres, los abuelos. Y entonces tratamos nosotros siempre de atraer primeramente a los pequeños de la familia, de evangelizar a través de la catequesis, del movimiento juvenil, del coro. Entonces, detrás de ellos, la comunidad va creciendo también. Y el movimiento juvenil se caracteriza específicamente por las actividades que realiza en cuanto a la fiesta de Santo Rey, en el cual trabajamos recaudando fondos, hacemos trabajar, como siempre digo, somos las manos y la fuerza de la comunidad para poder hacer llegar a cada niño y que nadie se quede sin ningún regalito, sin ninguna sonrisa. Llevamos alegrías, vamos a estar pasando imágenes también de cómo ellos van participando. Generalmente la cantidad mínima de participación es de 150, 200, 250, 300 niños en nuestra comunidad. A la cuenta. Que muchísimo vienen, que tienen, che. Muchísimos, Sí, muchísimos niños. ¿Y cómo hicieron ahí, Belén, para construir esa capilla tan hermosa que tienen así? ¿Todo con torre y todo tienen ustedes? Sí, y somos una comunidad muy bendecida porque tenemos varios grupos. Tenemos el grupo de la pastoral, que son personas adultas, que está el Consejo Económico, tenemos Legión de María, tenemos Movimiento Juvenil, tenemos Coro de Niños. Entonces todos esos segmentos van trabajando y de alguna u otra manera le compromete a más personas detrás. Claro. La capilla era un templo bastante amplio ya desde un inicio, ya tenía un tinglado. Y muchas familias fueron aportando su granito de arena. Hay mucho sentido de pertenencia y cariño a la comunidad. Yo siempre le pregunto ahí, cuando llego a una capilla así, miro, hermosa capilla, ¿verdad? Y entonces le pregunto, ¿cuántas empanadas ya vendieron aquí para poder construir eso? Porque así es, ese granito de arena que vos estás diciendo. Exactamente. Siempre, o sea, la comunidad. Y cuanto más, por eso yo le digo, cuanto más empanadas, sopa vender, tú dices, ya tenés estar comiendo capilla, le digo. Padre. ¿Es verídico? Es verídico? No me equivoco entonces. Y No claro, te equivocas. porque siempre termina la misa y me invitan una empanada. Sí, así es. La verdad Bueno, que sí. y decime vos, Lourdes, ¿quién es la directora de coro? O sea, ¿quién le lleva a estos niños así que cantan tan bien? Y somos las dos, padre. Somos las dos. Sí, Pero somos parece las que sos boina, por eso que ahí te pillé. Pasa que, Mira que bueno, yo soy tiene- psicólogo, 2 veces ya te estoy pillando. Decime, Pasa ¿quién que- dirige el coro? A ver, padre, pasa que Belén tiene muchas más actividades que yo actualmente por su trabajo y todo eso. Entonces, los sábados, los días de práctica, sí o sí con los niños. Y si se suspende es por lluvia, por tormenta o por alguna eventualidad muy crítica nomás allá. Entonces sí, yo estoy practicando con los niños del coro exclusivamente. Y Belén lleva un poco más la posta del grupo juvenil. Actualmente no somos coordinadoras del grupo juvenil, cierto. Pero sí lo fuimos en su debido tiempo. en Animar, algún ¿verdad? momento. Animadores. Sí, ¿Cómo? sí, Caminar así juntos. así es, padre. Y, bueno, eso es del coro, creo que ya hablamos mucho. Nos falta un poquito más Sí, del del movimiento juvenil. Bueno, sí. háblenme, Porque si hay díganme, preguntas, ¿qué padre, más entonces? sí, No, sí, pregunta ahí a patada. Díganme, por ejemplo, a ver cuántos grupos jóvenes, por ejemplo, esos que están ahí con la cuestión de no sé si hay por ahí algunos que fuman, ya sabemos que va lo que fuman. Esos jóvenes para que tal le atienden, le van, le buscan, le rescatan. O esos que están solamente detrás del partidito, del buiroreí. ¿Cómo andan con eso ustedes por ahí? Y tratamos de enfocar nuestras actividades también de manera recreativa y dinámica. Llegamos a hacer muchas veces torneos, llegamos a hacer fiestas sanas para poder
mantener a nuestros jóvenes. Actualmente somos 15 jóvenes nada más activos, pero cada vez que tenemos actividades grandes como Pascua de Niños o la fiesta de Santo Rey, aparecen muchas manos, mucha fuerza que nos acompañan también, pero no se comprometen en su totalidad para todo el año. El grupo también trabaja con enfermos, visita a personas carenciadas, llevamos víveres, tratamos de hacer limpieza en los hogares, limpieza de parques, todas las actividades posibles. Y que le entusiasme a los otros también, ¿verdad? Exactamente. Que no están siempre continuamente con ustedes. También tratamos de reclutar al máximo. Lastimosamente nuestra comunidad tiene muy pocos jóvenes. En confirmación, el año pasado solamente 10 personas hicieron, pero niños tenemos muchísimos. Tuvimos 42 niños en cuarta etapa, 30 niños de la tercera etapa. Entonces, lo que hacemos es ya evangelizar a los niños para que continúen después. Y continúen. Claro. Ahora Adolescencia tenemos y juventud. Sí, ahora bueno, tenemos pero decime, Belencita, cuando vos me decís tenemos pocos jóvenes, ¿porque hay pocos jóvenes en el barrio o porque son pocos los jóvenes que participan con ustedes? Y ambos. Ambos. O sea, no hay luego demasiada juventud. No hay mucha juventud. Ya hay más niños hay más y que están comenzando a crecer, ¿verdad? Exactamente. ¿Ese es un barrio nuevo o no? ¿Ya es antiguo? Ya es antiguo. Con el tema de tecnología y Google Maps y todo eso, padre, se fue fraccionando en barrios pequeños, pero eso formaba parte todo de Laureltud. Todo eso era antes Laureltud y ahora está dividido en barrio Sagrada Familia, barrio Santo Rey, barrio San Pedro, barrios Virgen de los Remedios, por ejemplo, que antes... Todo era Laureltud. Y ahora de repente hicieron pequeños barrios. Dentro de la comunidad parroquial, sí, yo puedo decir con propiedad que hay muchos jóvenes. En nuestra capilla comunidad específicamente no, pero dentro de la comunidad parroquial sí. Ya. Y es como para nosotros y ahora, padre, nos comprometemos, salir a buscar más, eso que vos estabas mencionando hace rato, que puede ser que haya jóvenes que todavía no están, que no se encuentran ni a sí mismos, pero puede ser que sí, porque es lo que vemos en todos lados. Entonces yo creo que podría ser un trabajo muy lindo, muy hermoso, pero prepararnos también nosotros espiritualmente y de otras maneras para que podamos llegar a ellos. Yo sé que puede ser que haya jóvenes que estén en esa situación y que estén buscando esa oportunidad de involucrarse en ese tipo de comunidades, porque ahora estamos 15 jóvenes que estamos bien, por la gracia de Dios, muy bendecidos, todos fuertes trabajando, pero no sabemos la realidad de nuestro entorno allí. Entonces, es un trabajo que podría ser a futuro, que podríamos realizarlo, ¿verdad, Belén? Claro. Mira, yo les voy a decir, el cardenal ahora Cristóbal López, que está hacia el África, él trabajó mucho tiempo, 18 años trabajó aquí en Paraguay, salesiano, y él decía 4 cosas, 4 ruedas que usted tiene que tener en cuenta. Decía, primero, oración. O sea, con los jóvenes tenés que tener un momento de oración. No largas oraciones con los jóvenes, no hay que hacer así, sino que bien práctica, ¿verdad? Segundo, formación. Tercero, tiene que ser recreación. Y cuarto, tiene que ser misión. ¿Entendiste? Entonces, eso que vos estás diciendo, incluso te comprometes aquí bajo cámara, está todo grabado, esto va a quedar. Y además, todo lo que le están viendo a ustedes, después vamos a ir junto a usted y vamos a ir a mirar. A ver cuántos jóvenes pudimos recuperar de las adicciones o que verdaderamente le dimos esa hermosa oportunidad, ¿verdad? Pues yo le felicito porque a mí me invitaron ahí para enero, para la fiesta también de Santo Rey, ¿verdad? Sí. Uno de esos días, y a mí me impresionó, ¿verdad? Todo el trabajo que están haciendo y lo hermoso de esa comunidad. Nunca, primera vez que yo me fui ahí. Y por eso le dije, Penaña y Tevio, porque es la primera vez que me llama, le dije. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy estamos aquí con Belén y con Lourdes. Son hermanas, había sido yo también aquí descubrí, porque me dijeron ustedes, ¿verdad? Pero se parecen ahora. Ahora, yo quisiera decirles que este ya es el último momento, ¿verdad? El último bloque. Normalmente nosotros le dedicamos para dejar un mensaje, también un saludo hacia su gente, a los niños, a los jóvenes, a las personas con quienes ustedes están trabajando, porque es muy lindo ver, conocer todo lo que están realizando a favor también de su comunidad. Bueno, ¿quién va a querer comenzar? ¿Quién va a comenzar? Se miran las dos, entonces Belencita, entonces, a ver, ¿qué es menor? Ahí ya te ordenó tu hermana Lourdes, ¿eh? Bueno. Sí, y bueno, yo quisiera invitarle a todos los jóvenes a unirse a su comunidad, que generalmente queremos ver desde afuera y decir, esto le falta a la comunidad, esto le falta, pero lo primordial sería ir y hacerlo. Y dejarle una frase que dice Jesús, ocúpate de lo mío y yo me ocuparé de lo tuyo, que nosotras supimos implementarlo bien en nuestras vidas, que es una frase que mi querida madre, la señora Petrona, nos había enseñado constantemente, porque yo siempre le decía, mamá, por favor, tengo que estudiar, tengo que hacer tal cosa. Y ella me decía, vamos primero a la misa, ocúpate de lo mío, yo me ocuparé de lo tuyo. Y tal cual Dios acomoda todas las cosas en su lugar, en su momento, y nos bendice de la mejor manera. Todo lo que hacemos hoy podemos verlo el día de mañana. Al despertarnos ya vemos la bendición de Dios. Al salir a las calles vemos a los niños que se acercan a nosotros, que nos dicen tía, que nos dicen profe, que están felices, que están orgullosos y que nos ven también como ejemplos. Entonces es una actividad demasiado linda, reconfortante, y bueno, animarle a todos, y estamos a las órdenes, Padre, para cualquier cosa. También pueden comunicarse con nosotros y también están abiertas las puertas del movimiento juvenil y del grupo también del coro para todos los que quieran integrar y empezar a formar también. Es cuestión de formarse uno y luego esa semilla ir y plantarla también en cada uno en su comunidad. Qué bien, te agradezco, Belén, me parece muy interesante. Y sobre todo cuando me dijiste están abiertas las puertas, entonces vamos a aprovechar. Sí, claro que sí, por favor. Está bien. Yo creo porque que nosotros siempre necesitamos para nuestro programa, nuestro canal de televisión, ¿entienden? Para que verdaderamente ustedes también como jóvenes, porque son ustedes los que tienen que llevar adelante, ¿verdad?, toda esta evangelización. Nosotros vamos pasando y tenemos que ser conscientes de eso. Yo no sé, yo por lo menos, o sea, antes unos 50, 60 años nomás ya voy a vivir más, ¿verdad? ¿Cuántos años? Esperemos que así sea. Bueno, y tenemos que aprovechar esta gracia, esta bendición que Dios nos da, porque nos dio esta primera oportunidad y que no sea la primera ni la última. Claro, no, bien. Yo creo que, Padre, siempre digo que esta es la felicidad de servir a los demás, sino que vamos a hacer todo de nuestras vidas, ¿verdad? Yo me siento muy feliz siendo de utilidad a mi comunidad, y es cierto, hay más niños que jóvenes, ¿verdad? Pero entonces que nuestro carisma sea trabajar con los niños. Y si somos poquitos jóvenes, bueno, ahora va a ser nuestra misión de buscar más jóvenes para que nuestra comunidad juvenil, nuestro grupo juvenil, dime, crezca. Y yo estoy muy feliz y muy contenta por este espacio. Jóvenes para los Jóvenes en Familia es un programa buenísimo, me encanta. Cuando te conocí, Padre, la primera misa que hiciste en la Parroquia Virgen Los Remedios, yo empecé a ver tus programas. Entonces yo aprendí muchísimo, porque no conocía. Y se lo vi en Facebook, no tanto en la tele, pero sí más en el Facebook, porque las redes sociales es lo que más utilizamos, entonces espectacular. Entonces muchas gracias por esta oportunidad. Ya. Bueno, y eso que ustedes están diciendo es muy importante.
San Juan Bosco, justamente, bajo una experiencia que él iba, dice, para ayudar a los jóvenes, pero le invitaban y se iba a las cárceles a ayudar entonces a ver si le podía recuperar a los jóvenes. La Generala se llamaba la cárcel de Turín. Y ahí él aprendió y dijo, no, tengo que comenzar con el sistema preventivo, lo que ustedes están haciendo. Tengo que comenzar con los niños, los adolescentes, y entonces van a ser jóvenes buenos. Porque algunas veces es tan difícil y cuesta mucho, ¿verdad?, volver a recuperar a un joven que cayó en la droga. Yo, por ejemplo, estoy con muchos jóvenes que vienen y me piden, padre, por favor, ayúdeme a salir de la droga, etc. Y bueno, uno le ayuda, pero les cuesta mucho, recaen y les cuesta salir. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que utilizar el sistema preventivo. Y es lo que ustedes están haciendo. Si ustedes trabajan bien con los niños, decía Don Bosco, y luego con los adolescentes, esos van a darle sentido verdaderamente a su vida. Y por eso que es importante, y nuestro programa por eso se llama Jóvenes para los Jóvenes, pero ¿dónde? En la familia, ¿verdad? Por ahí tenemos que comenzar. Bueno, nosotros siempre, Belén y Lourdes, vamos concluyendo nuestro programa con un pasaje bíblico. Entonces vamos a leer un poco, ya que ustedes se llaman Santo Rey 1, ¿verdad? Entonces, aquí aparecen los tres, pero igual nomás, ¿verdad? Dice, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos del oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño. Y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también pueda rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Belén los precedía hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Bueno, esta es la famosa lectura que nosotros le llamamos la de los Reyes Magos. Y decimos tres porque justamente tres son los dones, ¿verdad? El oro, incienso y mirra. Pero les voy a ahorrar ese trabajo de ir a Google ahí para buscar, ¿verdad?, el significado. El oro significa verdaderamente el regir nuestra propia vida. Significa la majestad, lo que Dios nos ha dado. Somos dueños y señores de nuestra vida. Y lo que ustedes están haciendo verdaderamente en su comunidad es eso. Le están ayudando a estos niños, a estos adolescentes para que puedan regir, gobernar su vida, darle orientación a su vida. Luego, el incienso es porque solamente se le ofrecía a los dioses el incienso. Y esto quiere decir que este niño que estaba naciendo era Dios. Pero sobre todo nos dice a nosotros que también somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos herederos de esa vida de Dios, la vida eterna. Y luego, mirra. Mirra significa ese perfume que se utilizaba para embalsamar o bañarle al muerto. Y entonces se utilizaba en el momento de la muerte, por lo que iné decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces la mirra es muy importante porque nos hace recordar nuestra limitación, es decir, que todos pasamos, que todos nos morimos, que todos somos limitados. Y entonces desde esa situación también podemos hacer un camino del Adán, que reconocemos nuestras limitaciones y procuramos poner y dar ese granito de arena hoy, aquí y ahora en nuestra sociedad. Es lo que están haciendo ustedes, Belén
y Lourdes. Así que muchísimas gracias también a ustedes por estar hoy, por participar con nosotros, el testimonio también que están dejando aquí en nuestra comunidad. Y yo les deseo un buen trabajo, que Dios les bendiga siempre. Y ahora también, como siempre, vamos a dar la bendición final para todos nuestros oyentes, para todas las personas que nos están acompañando. Y ustedes le quieren mandar, no sé, algún saludito a alguien antes de despedirse, Belencita. Sí, por supuesto, queremos mandar un saludo muy especial y con mucho amor a nuestros niños del coro Redejés, a nuestros jóvenes del movimiento juvenil DISMIC, también a nuestra familia que siempre está ahí apoyándonos, a mi mamá, a mi papá y nuestros hermanos. Y siempre se dice, y a todo lo que me conoce. A todos, sí, exactamente, a toda nuestra comunidad de Santo Rey 1 que seguramente nos van a estar viendo. Y a nuestros hermanos Johnny, Gustavo, que nos están viendo, mamá Petrona, papá Ramón. Muchas gracias, Padre, por... Con nombre y apellido. Sí. Bueno, muy bien. Y entonces ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.